Bueno, pues como cada día un saludo a todas las personas que se vayan sumando a este directo, también saludar a todas las personas que lo vayan a escuchar o a ver a través de las diferentes plataformas donde se va a quedar, ahí en el Facebook de Radio Cadena, también en Twitch, también en el canal de YouTube, también en el Twitter personal de Yolanda C. Muchas gracias por habernos prestado su canal. Más que nada, no por ella, sino por los 45.000 seguidores que tiene, que siempre hay que echar mano de este tipo de cosas. Y bueno, y por mi canal personal, que bueno, más pequeñito, pero bueno, también estamos ahí. Bueno, lo dicho, estamos en estas charlas trascendentes que estamos haciendo este verano, porque como no tenemos mucho que hacer, estamos enredando de continuo. Y hoy, pues bueno, traemos a un amigo, ese amigo, además también es colaborador de la radio, pero aparte es algunas cosas más que son de las que vamos a hablar hoy, que es Daniel Álvarez. Dani Álvarez. Dani, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Bueno, aquí pasando el invierno. No voy a decir verano, porque esto verano tiene poco. Oye, vaya mes de junio y julio que estamos teniendo en Bilbao. Esto es una cosa horrible, ¿eh? De risa, o sea, terrible. O sea, estamos desesperados. No sale un rayo por ningún lado. Ya te digo. Bueno, pues nada, Dani Álvarez, que es ni más ni menos que el vicepresidente, si no me equivoco, de ANARMA. ¿Qué es ANARMA? Para todo el mundo que quiera preguntar qué es esto. Es como la Asociación del Rifle de Estados Unidos, pero en España. Exacto. O sea, bueno, es la Asociación Nacional del Arma, ANARMA. Pero en este caso, española, ¿no? Con sus características propias europeas, pero sí que somos un reflejo de la NRA americana en cuanto a su forma organizativa y sobre todo a muchos de sus fines. Bueno, y además que tenéis mucho contacto con ellos, ¿no? Sí, la verdad, contacto directo a primer nivel con el board de directors de la NRA. De hecho, somos invitados habituales a su convención anual y nuestro presidente suele viajar allí y, bueno, tiene un papel predominante e importante dentro de lo que son los eventos del aspecto más internacional de la NRA. Bueno, oye, qué polémica con todo este tipo de cosas, ¿no? El tema de las armas, el tema de la tenencia de armas, el tema de la libertad para poder tener un arma y poder defender tu casa. Hemos visto asaltos en España porque han sido, bueno, situaciones lamentables. Bueno, la verdad es que va a ser difícil, ¿no? Por no decir imposible, ver una ley que posibilite o que facilite a los españoles poder armarse para defenderse en sus casas, ¿no? Eso a día de hoy es muy difícil, francamente difícil, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea, en concreto la Comisión Europea, está haciendo verdaderos esfuerzos titánicos para desarmar a la ciudadanía europea a través de una directiva de armas europea que se sacó en el 2017, aprovechando los atentados de París del 2015. Y lo que busca es desarmar completamente pues, a cazadores, tiradores deportivos, coleccionistas de armas. El derecho de la autodefensa en España no existe. Realmente existe una eximente ante un tipo penal de homicidio en el cual, bueno, puede ser parcial o completo, pero realmente el derecho de autodefensa no está bien contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Hay otros países europeos que sí lo tienen, por ejemplo, la República Checa, que además ahora mismo en estos momentos se está tramitando por segunda vez, por segundo intento, porque ya lo hizo en el 2017, pero la verdad es que le salió mal a última hora por un puñado de votos de comunistas, es una segunda enmienda. Sería el segundo país del mundo con una segunda enmienda. Una segunda enmienda que quiere decir eso, la libertad de las personas para poder tener un arma en su casa para ser utilizada en legítima defensa en caso de que alguien lo asaltase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hablamos de eso? Sí. Lo que pasa es que también tenemos que tener presente que la segunda enmienda americana lo que realmente está diciendo es que es el derecho de los ciudadanos americanos a poder rebelarse ante un gobierno tiránico que aplaste sus libertades personales. Lo que pasa es que, lógicamente, esa consideración de poder tener armas pues, se extiende a la autodefensa y a la práctica deportiva y de caza con esas mismas armas. Pero realmente el fundamento de la segunda enmienda americana es la defensa de los ciudadanos ante un gobierno tiránico. A partir de ahí, lo demás.
Claro, es que es muy importante porque todo este tema de la segunda enmienda, que además está en el principio de cualquier debate sobre este tipo de asuntos, hablando de posesión de armas, parte de ese debate de la segunda enmienda en los Estados Unidos. Una segunda enmienda que posibilita, que facilita, que es la que dice que es lícito que los ciudadanos puedan estar armados, pero claro, armados para defenderse de un Estado tiránico. Es decir, que si el propio Estado quiere someterlos de alguna forma, se puedan defender. Imagínense ustedes lo que estaría pasando ahora mismo en Cuba si hubieran tenido los cubanos, que hoy mismo están siendo masacrados en las calles, si hubieran tenido esos derechos de poseer un arma para defenderse de ese Estado tiránico. Pues hombre, seguramente estaríamos asistiendo a una guerra civil, pero seguramente la respuesta no sería con palos, ¿no? Sería también con armas y sería otro nivel. Sí, vamos a ver, eso está muy claro. Ahora mismo los cubanos están siendo aplastados por sus fuerzas del orden y por sus agentes militares. Están muriendo en las calles, los vídeos que ahora mismo se están filtrando, se está viendo eso, y están completamente indefensos. O sea, son carne de cañón. Esto es lo que ocurre en un país. Todos los totalitarismos de cualquier signo. Bueno, fundamentalmente todo lo que lleve la palabra socialista y comunista, pues tiene básicamente tiene la urgencia siempre de desarmar a la ciudadanía. En previsión de de sus planes a medio y largo plazo, que son siempre los mismos, ¿no? El sometimiento del pueblo a sus caprichos y a su enriquecimiento personal a costa de los demás. Es decir, el modelo parasitario, ¿no? Que se conoce. Oye, Dani, hay una especie de mantra instalada tanto en la clase política, hablo de España en esta ocasión, tanto de España, la clase política, como también entre los ciudadanos, en que nos sitúan a todas las personas que estamos a favor de esa tenencia de personal de armas para ser utilizadas como legítima defensa, siempre es el mismo argumento, es que nos mataríamos por las calles. Es decir, aparte ya que nos tratan como niños, pero no creo que sea así, porque hay países en los que el número de armas por habitante es infinitamente superior al de España y no ocurre absolutamente nada. A ver, esto es así. Vamos a ver. España tiene actualmente por cada 100 habitantes en torno a 7 armas. Hay estadísticas que hablan de 7,5. Yo los estudios que tengo están más cerca de 6, pero bueno, vamos a dejar que esté sobre las 7 armas por cada 100 habitantes. Es uno de los países con menor número de armas por cada 100 habitantes de Europa. Te quiero decir que, por ejemplo, el récord lo tiene Serbia, que creo que son unas 39, 40 armas por cada 100 habitantes. Los suizos tienen 27, 29, los franceses 18, 19 con algo y los alemanes también 19 con algo armas por cada 100 habitantes. Para hacernos una idea, en Estados Unidos el número de armas por cada 100 habitantes son 120. Es decir, hay más armas que habitantes. Lógicamente, bueno, pues aún así hay que decir que hay muchos estados que tienen gran cantidad de armas. También hay que distinguir un poco, ¿no? Porque tú puedes tener armas con un propósito como es la caza, como es el tiro deportivo, y luego está el tema del porte. En Europa, uno de los países más armados por la calle, es decir, de ciudadanos que van armados en su día a día y que llevan sus armas al trabajo o van con ellas a los restaurantes o se mueven en su vida diaria, es la República Checa. Para una población de 10,7 millones aproximadamente de habitantes, tiene cerca de 300.000 licencias de porte. Es una cantidad importante. Ten en cuenta que en España, licencias de porte para una población de 47 millones, creo que andamos, ¿no? Son 8.000. O sea, es decir, la diferencia es notable para 10 millones con 7, 300.000. ¿Y qué pasa? La República Checa pues tiene los ratios más bajos de criminalidad de toda Europa. Es decir, es una población armada. En términos generales creo que anda sobre los 15, 17 armas por cada 100 habitantes, pero importante, tiene gran cantidad de armas de deporte. O sea, que tú te cruzas con alguien y va armado. Y eso no se traduce en ningún tipo de paranoia, de disparos en las calles, ni historias de estas. Es más, todos esos aspectos normalmente tienen que ver esas situaciones tienen que ver con aspectos culturales, económicos y demás. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tanto se habla de matanzas y tal, estas están muy concentradas en determinadas ciudades. Estamos hablando de Chicago, que todos los fines de semana, aunque la prensa internacional y nacional progre no lo saque, pues puede haber del orden de 12 a 15 muertos
todos los fines de semana. Pero como esos muertos son entre miembros de la raza negra, en zonas muy deprimidas, en guetos auténticos y demás, pues no se da noticia. Además, hay que decir que esos estados demócratas, como también Los Ángeles, Nueva York, tienen las leyes más restrictivas de armas, algunas más restrictivas que en la propia España. Y aún así siguen sucediendo esto. Pero a nadie le interesa decir que no funcionan, que esas leyes obviamente no funcionan, que los temas que se producen allí de grandes matanzas muchas veces son muy focalizadas en centros muy concretos y que, bueno, pues como se producen en estados gobernados por los demócratas, pues no interesa en ningún caso que toda esa información salga a la luz. Además, tengo que decir que tenemos que considerar que Estados Unidos, intentar extrapolar lo que sucede en Estados Unidos con un país europeo, pues no tiene mucho sentido, porque estamos hablando casi de un continente. Cada estado, que tiene un tamaño, pues el estado de Texas es varias veces España, viene a ser un país con sus propias leyes de armas y demás, aunque la segunda enmienda planea sobre todos ellos, porque es un tema federal, cada estado tiene capacidad normativa de legislación sobre esas armas. Es decir, no pueden prohibir las armas a todo el mundo, pero sí pueden decir qué armas pueden llevar. Por ejemplo, en Chicago las armas cortas a la población civil están prohibidas. Y los rifles tipo AR-15, los populares rifles que salen en todas las películas norteamericanas, pues están prohibidos también. Solo dejan rifles con estética de caza y demás, y las armas cortas, que como te digo, están prohibidas. Entonces, habría mucho que hablar y mucho que discutir, porque cada estado dentro de Estados Unidos es un mundo y además tiene mucho que ver pues otros condicionantes que no son el número de armas, sino realmente otros aspectos económicos y culturales y de tipo de población. Es decir, porque los grandes crímenes o número de heridos por armas de fuego todos los meses en los diferentes estados, pues se dan en Detroit, se dan en Los Ángeles, se dan en Nueva York, se dan en Atlanta, se dan en Chicago, ciudades gobernadas por demócratas con grandes bolsas de pobreza y gran cantidad de drogas, etcétera, etcétera. Sí, que vamos, es un ambiente muy concreto donde normalmente se produce todo este tipo de cosas. Sí es cierto que alguna vez hay algún asalto a un colegio, alguna cosa de esta, pero bueno, es que vamos a ver, tampoco puedes evitar que siempre te surja un tarao que tiene acceso a un arma, pero si no accede de una forma, también accede de otra. Es que da exactamente igual, porque en España aquí no se produce, pero perfectamente podría hacerse uno con un arma de caza o cualquier cosa. Sí, tenemos siete armas por cada 100 habitantes. Estadísticamente alguna tendría que haber habido. Bueno, ya tuvimos hace muchos años el tema de Puerto Urraco, por ejemplo. ¿Recordáis? ¿No? Sí. Con los hermanos Izquierdo y toda aquella historia de venganza personal y demás. Pues bueno, de vez en cuando, lógicamente, como cualquier otra actividad o cualquier otro elemento, pues es susceptible que sucedan accidentes o que haya un mal uso o un tema individuo de ellos y que haya individuos que están, pues que tienen graves problemas mentales o que directamente son indeseables, que cometen algún tipo de criminalidad. O sea, la sociedad está montada así. Está claro. Hombre, yo de todas formas, tú fíjate que si tuviésemos permiso para llevar un arma, el que quisiera, para portarla, incluso fíjate lo que te digo, fuera del domicilio, yo creo que no habría prácticamente ni un solo problema. De hecho, aquellos que generan hoy problemas se andarían con mucho cuidado porque sabrían que enfrente igual les saltaba alguien con un arma y bueno, y podría ser justo lo contrario de lo que estaban buscando. Sí. En todo caso, Dani, en el mundo, ¿cuántos países hay, como Estados Unidos, que den cierta libertad a sus ciudadanos para portar armas libremente en su domicilio e incluso en la calle, para llevar armas por la calle? A ver, la verdad es que eso va por... es muy dispar. En todos los continentes hay países que dan más o menos libertad. En África, por ejemplo, pues lógicamente, donde hay muchos estados fallidos, pues lógicamente ahí hay gran número de armas. Pero no lo podemos tomar... digamos que en estados civilizados... Sí. Bueno, todos somos civilizados, pero bueno. Bueno, algunos más que otros. Digamos, sí. En sociedades occidentales civilizadas, lo que entendemos nosotros por el mundo civilizado occidental. El mejor ejemplo, como te he dicho, es República Checa, que es un país que ha dejado tradicionalmente gran libertad de armas. En otros países, hasta hace poco, había gran libertad de armas también. En Alemania, en Francia, en Suiza. En Suiza hay una gran cantidad de armas. Y también no hay... De hecho, fíjate que en Suiza, que tiene muy desarrollado el aspecto de
bueno, basa su defensa en la milicia. Es decir, los ciudadanos suizos tienen en casa un arma automática. En casa. Es decir, full auto. O sea, un arma que dispara ametrallando. Sí, sí. ¿Cuántas grandes matanzas? Todos los suizos tienen uno. Todos los suizos tienen uno. Todos los suizos tienen un rifle. En casa. Un rifle automático. Un rifle automático. Sí, un rifle de guerra, vamos a decir. De guerra, sí, porque los rifles que se venden a civiles normalmente son semiautomáticos. Es decir, cada vez que aprietas el gatillo se produce un disparo. Un rifle full auto, un rifle que ametralla, pues aprietas el gatillo y hasta que se acabe el cargador. Eso en Suiza, y en Suiza yo creo que no escuchamos ningún tipo de problema. Y también ahora recuerdo eso que estás hablando, porque cuando suelo hablar de estas cosas con algún antiarmas, me dice, no, pero eso a mí no me vale, porque nosotros somos latinos. Bueno, sí, como que los latinos parece ser que somos una especie de individuos extraños, de sangre caliente, que nos dejamos llevar por las pasiones. Y por el reggaetón. Bueno, y el reggaetón. Pero es que esto no es así. Mira, un ejemplo palmario sobre este tema es Florida. Florida tenía unas restricciones de armas importantes mientras estuvieron los demócratas gobernando aquel estado. En cuanto ya pasó a ser republicano, pues se liberalizaron notablemente y el tema de la licencia de porte está a la orden del día y todo el mundo o mucha gente va armada. Pues mira, se cumple ese adagio que nosotros solemos comentar siempre, que es que una sociedad armada es una sociedad educada. A partir de la liberación de la licencia de porte, se pensó que en cada cruce o en cada discusión de semáforo iba a haber media docena de muertos. Todo lo contrario. Bajaron los índices de criminalidad asombrosamente, el número de muertos, el número de robos, el número de violaciones, todo eso cayó en picado a partir de que los ciudadanos pudieron defenderse y que los criminales sabían que ahora cuando se metían en una casa o iban a atacar a alguien podían encontrarse precisamente con una defensa, porque las armas al final no dejan de ser ecualizadores de fuerzas. Es decir, tú piensa en una mujer que pueda pesar 50, 60 kilos frente a un maromo de 110 kilos. El arma es lo que les iguala, es el ecualizador que permite a esa mujer hacer frente a un individuo que le dobla o triplica en peso y que tiene una fuerza muchísimo mayor que ella. Entonces, a partir de ese momento, en el estado de Florida, ya te digo que los índices bajaron notablemente y que las armas no supusieron ningún problema, por mucho latino que anden diciendo algunos por ahí que somos. Ya, bueno, de todas formas, tú fíjate cómo son las cosas. Ahora me refiero a las feministas, a las feministas estas de tercera ola. Oye, deberían de ser las primeras interesadas en que se pudiera tener un arma para defensa personal, porque claro, tú imagínate, algunas de estas manadas que hemos vivido por ahí últimamente, pues igual tampoco no se hubieran producido o se hubieran producido de otra forma, si las personas pudieran ir armadas. Porque aquí hay una cosa que está muy clara. Cuando te aparecen 8 tíos y te quieren violar, pues lógicamente tendrás que defenderte con lo que tengas a mano y además con todo el derecho. O sea, imagínate tú cómo descenderían todo este tipo de casos, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, ten en cuenta que estamos hablando de gente adoctrinada en marxismo cultural, que son terriblemente sectarias. En ningún caso van a estar a favor. A mí me ha hecho gracia porque durante una temporada estuve viendo que algunas de ellas están proponiendo el dotar a las mujeres como arma de defensa de perros amaestrados. Digo, bueno, ¿qué quieres montar un perro de...? Sí, porque tal, porque cual. O sea, el perro sí se consideraba al tener un Doberman fiero al lado o un Pitbull para tu defensa, pero no un arma, ¿no? Es decir, sí, además, reconoces la necesidad de un elemento de defensa, pero que no sea un arma, por favor. Pero y además recuerda que todo ese debate surge a raíz de que en España hay muchas mujeres que están escoltadas, es decir, que tienen escoltas para preservar su seguridad frente a su ex o lo que sea, que quiere hacerles cualquier tipo de daño, y surge de ese problema de que ellas, las mismas feministas, estas feministas así, no las feministas normales, las que ahora son casi todas de estas, son las que dicen, no, un hombre guardaespaldas, no, un perro. Un perro, bueno, pues vale, pues un perro. Sí, bueno, pues, en todo caso, gracioso. En todo caso, las políticas del actual gobierno, bueno, vamos a ver, que luego te voy a preguntar por el plomo, para que me cuentes cuál es la estrategia de la actual política europea para deshacerse de las armas y de las personas que tienen armas o que quieren tener armas, pero te voy a hacer una pregunta que yo creo que también es interesante, sobre todo estamos hablando de España,
porque yo sé que tú tienes contacto con todos los partidos políticos, o por lo menos los has tenido de alguna forma, porque vosotros también ejercéis de lobby, lógicamente, pues es como debe de ser, para defender esos intereses. Y me gustaría conocer directamente tu opinión de qué partidos políticos estamos hablando que pudieran ser susceptibles en un momento determinado de estar más cercanos de un apoyo para permitir esa tenencia de armas de legítima defensa. Si lo hay, que igual no hay ninguno. A ver, hablando de temas de armas, lógicamente yo he estado con gran cantidad de políticos en el Congreso defendiendo nuestras posiciones e intentando cambiar la legislación de manera que podamos favorecer no solamente el derecho a autodefensa, que nos queda bastante lejos teniendo en cuenta que se quiere quitar el arma a cazadores, a tiradores y a coleccionistas. Es decir, no podemos empezar la casa por el tejado si realmente ahora mismo se está impidiendo practicar el deporte del tiro, se está impidiendo coleccionar armas o se está impidiendo cazar con algunas determinadas armas, ¿no? Entonces, ahora mismo nuestra labor de lobby, de presión y de cambio legislativo se centra en esos aspectos. Lógicamente, en ningún momento olvidamos quiénes somos y cuáles son nuestros fines. Uno de ellos es el tema de la autodefensa, el acceso según el modelo que nosotros consideramos que es el modelo checo, que es un modelo muy garantista. Es decir, hay nadie que tenga antecedentes, nadie que no haya pasado un curso, que tenga unos psicotécnicos adecuados, que tenga una evaluación determinada, que pase un examen práctico, es decir, una serie una buena, no como ahora, porque en España la licencia es de concesión arbitraria en estos momentos, o sea, te la da la Intervención Central de Armas de Explosivos a través de tu intervención si lo considera adecuado y si le parece bien. Muy poca gente la tiene y la verdad es que la mayoría de ellos o son personas que efectivamente tienen graves problemas de amenazas, pero luego hay un porcentaje muy importante de amiguetes y de conocidos y de demás. Esto es así, lamentablemente, pero esa es la situación. Ahora mismo, de los partidos políticos que tienen mayor sensibilidad al mundo de las armas, lógicamente estamos hablando de los partidos en el aspecto... la verdad es que huyo un poco de las etiquetas de izquierda a derecha, ¿no? Pero es el Vox quien en estos momentos es el que siempre ha tenido muy claro que los españoles tienen derecho a defenderse. No hemos hablado con ellos de deporte, sí que se ha hablado de la defensa en casa y que en algún momento se ha tenido en cuenta pues que hay que hacer un cambio normativo porque no solamente esto tiene que ser que más ciudadanos puedan acceder a determinadas armas para defenderse, sino que también debe ser acompañado con un cambio legislativo importante, ¿no? Los más sensibles son ellos y, lógicamente, están también a favor de que el deporte del tiro, el coleccionismo y la caza son grandes valedores de la caza, estén correctamente reguladas, pero de acuerdo a la libertad del ciudadano. Y luego tenemos el PP, que el PP, bueno, pues la verdad tengo que decir que son siempre los de la cara amable, la sonrisa tal, están siempre muy de acuerdo con el mundo de la caza, están de acuerdo con el mundo del tiro, pero obras, acciones concretas y demás, muy poquitas o ninguna. La verdad es que hay gente muy, muy, muy buena dentro del PP y tengo gran aprecio por algunos diputados que son gente trabajadora y tal, pero la norma del partido a tener en cuenta que el PP sigue la Agenda 2030. La Agenda 2030, que es globalista, considera necesaria que haya una ciudadanía desarmada. Al final, toda esta historia que nos quieren hacer comer mierda, quieren que viajemos en bicicleta y que no tengamos dinero en efectivo, y que tampoco tengamos armas. No vaya a ser que en algún momento nos demos cuenta que nos están esclavizando. Entonces, buenas palabras el PP, siempre mucho interés por el tema, siempre nos han recibido muy bien y la verdad hemos tenido un buen contacto, pero acciones, ya te digo, concretas, muy pocas o ninguna. Yo creo que la mejor interlocución que tenemos en estos momentos es con Vox. El Partido Socialista se ha radicalizado desde la llegada del sanchismo.
muy poco o nada se puede esperar de ellos y directamente Unidas Podemos o Podemas o Podemes o como se llamen, pues no nos reciben. Eso está claro. Directamente no nos reciben, ¿no? Y esa es la situación, ¿no? Estamos trabajando con todos los que nos quieren recibir, nosotros hacemos nuestras propuestas, intentamos empujarlas y tenemos interlocutores en casi todos los partidos y, bueno, hacemos nuestro trabajo de lobby, que es intentar cambiar la legislación, pero también hay que tener en cuenta que España está perdiendo mucha soberanía y que ahora mismo Europa tiene un peso brutal en muchos aspectos y uno de ellos es las armas a través de la Directiva de Armas Europea. De eso te quería preguntar yo, porque ahora vamos a ver que efectivamente hay una maniobra más o menos solapada para deshacerse de las armas en Europa, eso está bastante claro, pero es que lo que yo no sabía, que lo sé porque me lo has contado tú, es que lo quieren hacer a través de un camino que puede resultar incluso hasta... No sé, no iba a decir ridículo, pero seguramente que a los cazadores no les parecerá nada ridículo, que es el del plomo, ¿no? Sí, vamos a ver. Explícanoslo, explícalo, porque a mí me parece... Kafkiano. Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a retrotraernos un poquito. En el 2015 se producen los atentados de París y entonces desde el 2013 había un proyecto de prohibir las armas en Europa. A través de, no sé si te acordarás, de una comisaria que se llamaba una tal Cecilia Malmström, una individua nefasta, un ave de mal agüero, sueca, mala como ella sola y demás. Entonces, ella y otro alto funcionario de la Comisión Europea tenían un plan. No lo podían sacar e intentaron justificarlo con encuestas y demás y la verdad es que todo les salía mal y lo guardaron en un cajón. ¿Qué ocurrió? En el 2015 tuvimos la desgracia de sufrir los atentados de París y ahí se vio la oportunidad perfecta para ese plan que estaba en el cajón, sacarlo a la luz. Ese plan, lógicamente, pues que era un cambio de directiva, porque había una directiva de armas, pero era una directiva más o menos buena, en la cual dejaba bastante libertad a los ciudadanos. Claro, esa modificación requiere la intervención del Parlamento Europeo. ¿Qué ocurrió? Que nosotros, lógicamente, yo me trasladé a Bruselas, viajaba todos los meses, pues 2 veces, a reunirme con eurodiputados nuestros y de otros países. Estuve con italianos, noruegos, finlandeses, suecos y también estuve con funcionarios de la Comisión y demás. Montamos alguna gran conferencia, porque nosotros, nuestra asociación, ANARMA, es la cofundadora de una gran asociación que agrupa todas las asociaciones pro armas europeas, que es Firearms United. Y entonces, pues bueno, hicimos lobby todas las asociaciones allí en Europa. Yo estuve comandando varios aspectos de la misma y junto con el presidente de ANARMA y estuvimos, bueno, pues haciendo lobby entre pasillos, él y yo mano a mano, pues hablando con todos los diputados. Aquello tuvo como consecuencia que las pretensiones iniciales que tuvieron estos individuos fueron desactivadas. La verdad es que logramos, de lo que inicialmente querían, rebajamos bastante el tema y finalmente en el 2017 salió aprobado el tema. Como no había Dios que se pusiese de acuerdo allí, porque los países del Visegrad, que es Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, vienen de dictaduras comunistas, son grandes aficionados a las armas y además quieren dar libertad a sus ciudadanos porque vienen de sufrir dictaduras comunistas y saben de lo que estamos hablando, pues entonces hubo un choque de trenes entre Occidente y los antiguos países del telón de acero. La consecuencia fue que, bueno, ese choque propició que la Comisión, en una serie de artimañas que se darían para escribir un libro o 5 programas de estos, pues la verdad es que dejó o pasó la patata caliente de la directiva a los Estados miembros. ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo. Hizo una directiva muy prohibicionista, pero llena de exenciones. Es decir, que le decía a cada Estado miembro que aplicase la exención o las exenciones que le pareciesen. Y así tuvimos que la transposición de la directiva en algunos países no tuvo ningún impacto o incluso fueron a mejor. Y en algunos países como España, la transposición que se hizo dura, muy dura, sin contemplar las exenciones, nos ha convertido en un reglamento que es un auténtico bodrio, una mierda de reglamento que es liberticida a más no poder. Entonces, aún así con todo, ellos andan buscando pues la prohibición mayor que puedan de armas de fuego dentro de los ciudadanos europeos, porque estamos hablando de, pues,
Yo creo que son casi 11 millones de ciudadanos armados en Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo han hecho para evitarse el Parlamento Europeo, han tirado de algunas agencias que son satélites de la Unión Europea, como es la agencia de ECA, que es la que habla de materiales tóxicos peligrosos y demás. Y como esas requieren menos intervención del Parlamento, casi o muy poca, la Comisión ha empujado a través de unos falsos estudios, y digo falsos, y lo digo bien, o sea, y estudios de parte que ha colocado, ha montado una pantomima y entonces ha dicho que el plomo es sumamente tóxico cuando se lleva cazando con plomo desde que se inventaron las armas de fuego hace cientos de años y no ha pasado absolutamente nada. Bueno, pues a través de eso, que impone un reglamento que afecta a los cazadores en humedales, es decir, tipo de aves acuáticas, patos, por ejemplo, y todas esas zonas y tal. Lo que pasa es que ha hecho la reglamentación de tal manera que deja interpretación de las autoridades lo que es un humedal, deja interpretación e invierte la carga de la prueba, porque esto ya es un deporte nacional, que es la inversión de la carga de la prueba. Lo tenemos en violencia de género, es decir, tú eres culpable hasta que se demuestre el contrario. Pues en esta ley vuelve a aparecer la inversión de la carga de la prueba. Si tú vas paseando cerca de lo que se considera un humedal y tienes un cartucho en el bolsillo, algo muy habitual entre los que somos tiradores, la verdad, pues entonces te cae la del pulpo. O sea, pierdes la licencia, te cae una multa de miles de euros y cae todo el peso encima de la ley. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Que no están siquiera contentos con eso. Nosotros nos hemos presentado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hemos demandado a la Comisión, hemos establecido una demanda contra la ley de la prohibición del plomo en humedales, lo hemos hecho. Se ha metido la demanda, acabamos de meterla. Hemos sido la única asociación de toda Europa que lo ha hecho, manda narices. Y bueno, pues confiamos en que los jueces europeos tengan a bien decir que, bueno, pues que esto ataca los derechos fundamentales, derechos económicos, derechos de todo tipo de los ciudadanos europeos. Pero no están contentos con eso. Sabemos que hay una serie de estudios, también del plomo, para prohibir el plomo en cualquier tipo de terreno, incluidos los campos de tiro. Es decir, es el siguiente paso. Han empezado con humedales, pero ya sabemos que han pagado a una serie de científicos, les han untado, pero que muy bien, y entonces ellos harán unos informes de parte y dirán que el plomo, pues no sé, mata a los niños de los colegios, por ejemplo. O sea, aquí cualquier cosa vale, con tal de llegar a su fin. Y eso es lo que estamos esperando. La pandemia ha retrasado todo, eran unos estudios que estaban para finales del año pasado, pero bueno, todo esto se ha retrasado, pero supongo que en el plazo de unos meses volverán a sacar los estudios para prohibir el plomo completamente. Eso va a crear un gran problema porque muchas armas no están preparadas para tirar munición que no tiene plomo y tampoco el plomo tiene alternativas reales para emplear otros materiales, porque esos materiales tienen sus problemas, requieren armas modernas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué va a hacer? Bueno, hay que tener en cuenta que nuestro relevo generacional es un poco complicado y si tú a un cazador un poco mayor le dices que, oye, mira, que no vale tu escopeta, lo que va a decir es que, bueno, pues que la chatarren, que yo me voy a casa y dejo de cazar. Con eso reduces el número de armas y te cargas la caza, el tiro y el coleccionismo y te cargas todo. Y esa es la artimaña, no es otra. Bueno, la cuestión es que fíjate que hemos comenzado hablando de armas para la legítima defensa y tú has traído muy bien el tema de, vamos a empezar por el principio, que mira los problemas que tenemos con las armas de caza y efectivamente, claro, te pones a pensar y dices, bueno, pensar ahora mismo en que en España y por lo que veo en toda Europa, poder alcanzar una ley tipo americano en la que una persona pueda tener un arma corta en casa para defensa personal con todo lo que nos has contado durante estos 34 minutos, Dani. Bueno, yo ahora lo veo más claro que al principio, es decir, prácticamente imposible. A ver, tenemos que pensar que la República Checa va a meter una segunda, va a ser el segundo país del mundo que va a tener una segunda enmienda. Ahora mismo ha sido aprobado por el Parlamento, queda la ratificación del Senado. Bien es cierto que en el 2017 lo intentó y un grupúsculo comunista de 4 o 5 individuos tiraron atrás la segunda enmienda. Tenemos más esperanzas ahora. Yo he estado hablando con mis compañeros checos del EX, que es la asociación hermana nuestra en República Checa, y parece que hay muchos visos de que vayan a tener una segunda enmienda.
Estos pasos son importantes porque al final Estados Unidos queda muy lejos para muchos y además está muy demonizado. Sin embargo, un país tranquilo, un país de Europa Central, un país que no da problemas, que no tiene ningún tipo de problemática social, es un buen referente. Yo creo que eso va a ayudar muy mucho y además no le van a afectar las directivas, porque hay una cosa que dicen las directivas europeas de armas. Nunca, jamás podrán pasar por encima de las constituciones nacionales, lo cual quiere decir que si tú en tu constitución metes una segunda enmienda, ya puede decir la Directiva de Armas Europea misa en latín, que no va a valer. Claro, lo han hecho bien, lo saben hacer bien, es una sociedad, el tiro allí es el tercer deporte nacional y tienen una industria potentísima de armamento de la cual vive muchísima gente. Entonces, bueno, y hay una gran tradición por las armas en Chequia. También quiero dar una última anécdota para que veas un poco cómo son los checos. Cuando estaban de tourné los comisarios europeos pasando por los diferentes países dando las bondades de desarmar a los ciudadanos y demás, lógicamente fueron a la República Checa. Y allí, y esto fue épico porque la verdad es que fue impresionante, les recibió el ministro del Interior checo. Y en medio del speech, cuando estaba el comisario de Interior de la Comisión Europea diciendo sus tonterías varias, le dijo, bueno, pues le dijo, mira, yo solamente le voy a decir una cosa. Cuando vinieron los nazis, lo primero que hicieron fue poner pasquines y pasar casa por casa para quitarnos las armas. No se las dimos. Cuando vinieron los soviéticos, pusieron pasquines y fueron casa por casa pidiendo las armas. No se las dimos. ¿Y usted viene aquí a pedirme mis armas? Claro, efectivamente. La cara de gilipollas que se le dejó al comisario no sabía dónde meterse, ¿no? Bueno, pues pero esos son gobiernos que se preocupan de sus ciudadanos, que miran por ellos. De hecho, la resistencia ahora mismo en Europa ante toda esta corriente marxista, cultural, comunista, en el cual se está convirtiendo la Unión Europea, porque cada vez hay más leyes, fabrican, no creo que son 2 o 3 leyes al día, y que están todas pensadas en coartar los derechos y libertades de los ciudadanos, cada vez más prohibicionistas, pues la única resistencia que están encontrando es en el Visegrad, Hungría, Polonia, República, y fíjate cómo los están demonizando. Claro, no, y lo que está pasando, bueno, por lo menos Hungría, imagínate tú lo que va a durar dentro de la UE, no lo sé, pero ya te digo que va a estar complicado el tema. Bueno, pues nada, si te parece, Dani Álvarez, acabamos, llevamos 37 minutos y habíamos hablado de 20 o 30, pues nos hemos ido un poquito. Pero bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro, sobre todo sobre este tema de la posibilidad de las armas para legítima defensa, que lo tenemos crudo, por así decirlo, no creo que lo vayamos a ver. Otra cosa es que sí le salga bien en República Checa, que puede ser un ejemplo bastante cercano, y que en base a eso, que sí que alguna posibilidad se pueda abrir en un futuro. Pero bueno, las cosas están como están, está complicadito el tema. A ver, nosotros estamos luchando, no cejamos, somos aguerridos, representamos lo mejor de los viejos tercios y ya sabes que esos no se rendían nunca. Y nosotros somos los viejos tercios de las armas y eso vamos a seguir empujando, vamos a seguir reuniendo con partidos políticos y vamos a mejorar la legislación y en el futuro, desde luego, quién sabe, pero seguramente intentaremos que todos los españoles de bien puedan defenderse, puedan tener un arma, por lo menos en sus casas, para no tener que depender de la seguridad pública, que muchas veces los tiempos de respuesta en las grandes ciudades, por ejemplo, son de 10-12 minutos. Con lo cual, en 10-12 minutos te pueden hacer de todo. Efectivamente. Bueno, pues nada, Dani Álvarez, un placer haberte tenido aquí con nosotros en estas charlas trascendentes. Un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Muchas gracias, Santiago. Cuando quieras. Un abrazo muy fuerte, Dani. Un abrazo a todos.